Digo, solo digo. Muy buenos días, genial. Bienvenidos a Escenas Legendarias, los dinosaurios en Jurassic Park. Pero en fin, video de Jordi Maquiavelo. Ok, vamos a ver qué tal. Abajo links de este muchachón y bueno. Luego se viene otra de él, que es esta. No lo voy a poner en el mismo video porque dinero. Pero en fin, ¡fuga! Personajes buenos. Hay cientos de escenas que recordamos siempre con cariño, segmentos que conocemos como sinónimo del cine, que nos transportan hacia esas emociones que nos causaron la primera vez que las experimentamos, ya fuera en la gran pantalla o en el confort de nuestro hogar, a través de una cinta de VHS o un disco DVD. Qué buena es esta película, güey. American Psycho. No me acuerdo cómo me cagué en sus muertos la primera vez que la vi, pero está bien hecha. O sea, se me hacía una ridiculez que nadie se diera cuenta de las pendejadas que hacía este hombre. Sobre todo la parte de la motosierra. Se me hacía tan ridículo. Dije, güey, ya, pinche película mala. ¿Por qué a la gente les gusta? Hasta que llega el final, güey. Y ahí dices, oh, fucking, qué god. O en el confort de nuestro hogar, a través de una cinta de VHS o un disco DVD. Y sí, esta es una de ellas. La introducción del Parque Jurásico en una de esas inmortales franquicias que desarrolló uno de los padres del blockbuster, Steven Spielberg, es una masterclass de dirección, narración y, acompañada por una bellísima música compuesta por su par John Williams, se convirtió en una de esas escenas que nos hicieron creer en ese lugar y en la euforia que mostraban Laura Dern y Sam Neill ante la grandeza imposible. Ay, se nos fue, güey. Él ya no está entre nosotros. Hace 2 años. Ok, no lo va a mencionar. Presenciaban. La potencia visual de la misma y sobre todo su construcción constituyen uno de los clímax más memorables de la historia del cine, tanto que actualmente es difícil expresar más sorpresa que a través del meme que sin querer erigió Sam Neill con esta reacción. ¿Por qué los movimientos de cámara son tan importantes en esta escena? ¿Cómo pudo el hacedor de cine juvenil Steven Spielberg imprimir su fuerza y pasión en cada fotograma? Y por último, ¿cómo la música de John Williams resulta tan perfecta para la secuencia? Hoy aprendemos cómo construir un clímax. Hoy analizamos la introducción de los dinosaurios en Jurassic Park. Pero antes de hacer este viaje al pasado, me gustaría hablaros de un proyecto que dentro de poco verá la luz. Un paseo por el parque a comparación de los libros. Sí, ya sé, los libros son muy gore. ¿Eres de España? ¿Te gusta la No, no. fantasía? Desde hace Tú 2 años. eres Juego de Tronos, el Revenant, Jack Duran, la canción ¿cómo se con dice? repartidas Esta en publicidad ya no chapolantes cuenta. fuerte del Nalenju de 11 de septiembre. Encontraréis toda la paz. El último tu plan. Ahora sí. Algún día iré a estas madres, güey, cuando sea rico. Güey, qué chingón que en España hagan festivales así medievales, qué god. Sean todos bienvenidos a Escenas Legendarias. Lo importante de este segmento que vamos a analizar es entender el contexto de la película y su estreno Tengo hambre. Yo también, hijo, pero no tengo. en los años 90. Los efectos visuales en aquel entonces, a pesar de algunas muestras, no eran la gran cosa. Se tiraba mucho de lo práctico y lo digital rascaba bastante. Para esta película, la conjunción de ambas disciplinas fue majestuosa, y es por su ambición que consigue funcionar de forma muy efectista. Para empezar, hasta este momento, en ninguna escena del film habíamos visto ningún dinosaurio. Lo pudimos intuir en la presentación, pero solo se sugiere. Se nos había presentado el conflicto de John Hammond a los protagonistas en su excavación y poco más. Este es el primer contacto que tenemos con el Parque Jurásico, y es inolvidable porque Spielberg pone todo de su parte para conseguirlo. Los protagonistas, Alan Grant y Ellie Sattler, fueron convencidos para visitar el parque de forma casi forzosa, y si bien estaban emocionados por el suceso, era más porque su excavación pudiera ser financiada. Así que su actitud resulta bastante cínica de camino a
al parque. John Hammond prepara la ruta en jeep para dejarlos en un lugar que los sorprenda y desde ahí comienza la construcción de la escena. Porque no solo será la primera vez en la que los protagonistas contemplen a los dinosaurios, también será la primera vez que lo hagamos los espectadores. Y aquí empieza el despliegue visual de Spielberg, encarnado en el movimiento como estrella principal. En fin, Imagínate, güey, o sea, todo el tiempo ver huesos solo de dinosaurios, ¿no? Voltear y verlos ahí, en carne viva, güey. Uf, los movimientos de cámara como travelings o zooms o grúas son qué utilizados falta de modales. Ujú, para enfatizar acciones, seguir a los personajes o transmitir emociones. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, Peter Jackson construye muchas escenas y pulsos narrativos a través de los movimientos de cámara, como en este plano de Gandalf, en el que muestra un pensamiento y el estrés que este le genera con un Traveling In, o esta ujú. famosa grúa en la presentación de Mordor, desde la cual observamos la torre oscura de Sauron en un picado para acabar en un plano contrapicadísimo superpoderoso, Wow, realzando la grandeza de la güey, qué chingón, fortaleza. Los movimientos existen para transmitir emociones que quizás con planos estáticos costaría más hacerlo por una simple cuestión de complejidad compositiva y maestría a la hora de encuadrar, pero ese no es el tema. Lo importante es que Spielberg, desde el momento en el que los jeeps paran, comienza a jugar con los movimientos. En primer lugar, con este plano conjunto del vehículo, en el que vemos a los pasajeros detenidos mientras observan al frente. Podemos ver cómo todos portan gafas de sol y la expresión de Alan no cambia un ápice, con ese Ujú. rostro lleno de aburrimiento y cinismo que grita "sáquenme de aquí". De hecho, Denme mi dinero y déjenme volver a la tierra. Ellie le insiste en que la hoja que sostiene es imposible que exista y él no le está haciendo ni caso. Es entonces De hecho, hasta la presentación de él como personaje es cool, porque lo mencionan un montón de que es el más importante y todo ese pedo, pero te dejan en claro de que no lo van a sacar del desierto, bueno, de donde está sacando los huesos, ¿no? Él es un hombre de excavación, él no anda yendo buscando mamadas. Por eso el propio Hammond tiene que ir en persona a traerlo. Es con el movimiento ligero de su cabeza que Spielberg comienza a acercar la cámara hasta su rostro, incidiendo en su sorpresa y generándonos expectativa. Se detiene unos segundos para admirar la total sorpresa de Alan, incluso cuando se saca el sombrero. Este movimiento de por sí está bien, focaliza nuestra atención en la reacción de Alan, pero es bastante sutil. Es Ujú. una presentación de lo que se viene, porque el siguiente corte nos mete de lleno en su personaje, con un picado Simón, aquí es donde viene la escena de cuando se quita los lentes y tiene otros. que realza su inferioridad y pequeñez mientras la cámara asciende lentamente y muestra en primerísimo primer plano su cara. Ah, no, eso era un meme. La forma en la que se quita sus gafas me parece fantástica. Cómo lo hace sin mirarlas y con una necesidad extrema de ver eso que es tan importante que parece que ni siquiera sabe cómo sacárselas. Ese Ujú. movimiento también da dinamismo al plano y la cercanía con Alan ya nos mete de lleno en su emoción. Nosotros también nos sorprendemos y antes de tiempo, sin mostrar aún nada. Sin irnos más lejos y con toda la tensión creciente, vemos como la cámara sigue en un movimiento lateral la mano de Alan como si respondiera a su nerviosismo mientras toca la cabeza de una Ellie que sigue ensimismada con su planta, y se nos da un plano aún más portentoso e increíble. Ellie se quita las gafas con determinación y su rostro es un poema, mientras Spielberg hace que la cámara ascienda rápidamente en una grúa vertical que acaba encuadrando a los dos protagonistas. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué en vez de un traveling o un zoom, Spielberg eligió una grúa? ¿Podría haber habido una sensación igual de potente con un traveling in con panorámica que enfatizara la sorpresa de ambos? ¿O quizá con un traveling out que los muestre empequeñecidos ante la grandeza de los dinosaurios? Pues no. Por una simple razón. Spielberg utiliza una grúa porque quiere generar una relación de inmensidad entre los planos que se ensamblan en montaje. Porque sí. Estaba moteado. Ya sé que estaba moteado. ¿Qué iba a decir? Güey, qué bonito hacían las películas antes, güey. Vean nomás, qué joya. Ah, no como ahorita, puto Marvel. Lo que vemos a continuación de una grúa que asciende brutalmente es una que vuelve a hacerlo, pero esta vez de forma más sofisticada y calmada, diagonalmente, encuadrando al dinosaurio en un contrapicado sin tener siquiera posibilidad de mostrarlo completamente. Ujú. Es todo un acierto no haber mostrado al primer dinosaurio en un gran plano general, sino en uno un poco más pequeño en cuanto a tamaño, pero no lo suficiente para intuir lo gigantesco que es. Además de eso, toda la composición del cuadro es vertical por la propia fisionomía de la criatura, lo que nos genera una relación con lo divino. Todo lo que es vertical y sobre todo alargado, perpendicular hacia el cielo, siempre tiene connotaciones religiosas, como las catedrales góticas, las cruces y todo aquello que señale hacia arriba, hacia el
El pito tiene connotación religiosa. Lo sabía, güey. Cielo infinito. Aquí esa esencia divina se materializa entre los protagonistas porque están observando un milagro. La composición vertical es bellísima y da un poder asombroso a la aparición de este espécimen. Y hablemos de esa música, por Dios. Lo que elabora John Williams antes de hacer sonar uno de los temas más icónicos de la historia de las bandas sonoras es un pequeño preámbulo con un grupo de cuerdas que parecen imitar el sonido de un viento agitado, volando de un lado a otro, como en pequeñas tempestades, acompañando la tensión de los movimientos de cámara de Spielberg y la sorpresa de los actores. Todo eso nos prepara para una revelación también en clave sonora que no se hace esperar cuando aparece el primer dinosaurio. Voy a llorar. John Williams compone de la forma más bella posible un tema que Y muchos dicen que es, ¿cómo se le dice eso? Bastardizar. O sea, que se cagaron encima de esta canción en haberla puesto en Ted. Mira, cada quien, ¿no? Pero en la película, en la segunda de Ted, güey, cuando se en el planteo de marihuana, le da pero como anillo al dedo la puta canción. Así que no, para mí no fue bastardizada, fue God. parece imitar los movimientos de la criatura, en pequeños grupos de notas, primero de 3 más alargadas y luego de 2, consigue Bienvenidos capturar la a Jurassic grandeza del Park. dinosaurio, primero en lo gigantesco de su Orgasmos. tamaño y luego en su majestuosidad como ser vivo. El tema se halla entre la calma de ese ser como individuo, pero también en la dilatación y sonoridad grandilocuente de su identidad. Es una canción que, así como la propia ¿Quién dijo eso? Hay gente, ya sabes, los mamadores de la música. De bla, 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 bla. Hubo gente que se quejó. No mucha, tampoco tanto acá. Pero uno que otro cabrón que sí. se va construyendo poco a poco, porque aunque este pareciera el clímax de Spielberg para la presentación del Parque Jurásico, está lejos de serlo, pues la escena se sigue construyendo. Este es solo el primer golpe de efecto. Desde un plano general, que sigue a los protagonistas, bastante lejano, Spielberg vuelve a enfatizar lo colosal de la criatura y lo pequeños que resultamos los humanos ante esto. Tanto que incluso con un seguimiento que contrapica el horizonte y casi lo hace desaparecer, no podemos ver ni la mitad del bicho. La frase de Alan es tan obvia como certera, probablemente presa de su incredulidad. Le sigue un seguimiento más cercano a Hammond, que al desaparecer deja el testigo de la escena para que nuestro buen amigo Jeff Goldblum nos deje con otro de los memes más míticos de internet. Por pureza, hija. Ahora sí, Spielberg nos muestra la criatura con los protagonistas en plano, pero tiene que ponerla en una angulación nadir, a ras de suelo, para que podamos verla, como si fuera una obra arquitectónica sin precedentes. Esta angulación y este movimiento consiguen cogernos y nos mueve dentro del eje de acción de los personajes como ningún otro. Tenemos ahora sí un gran plano general que consigue encuadrar a todos y vemos cómo se nos va desvelando poco a poco este secreto y cómo incluso desde la perspectiva de la cámara vamos digiriendo poco a poco este magno evento. Todo parece finalizar con la orquesta de John Williams sublimándose y acompañando sonoramente la poderosa pisada de este Diplodocus, realzándolo insistiendo una vez más en la música como metáfora de sus movimientos. Vean, incluso hasta este detalle, güey. Hasta estos detalles se cuidan, güey. Esto es que ya no hacen cine así. Vean cómo se mueve la chingadera esa. Hammond presenta al T-Rex en un diálogo, probablemente el dinosaurio más famoso de la historia, a modo de anticipación y foreshadowing, así como una forma de causar que Alan caiga al suelo y tengamos por fin el tan ansiado clímax de una escena que sigue construyendo su intensidad de forma soberbia. Tanto Alan como Ellie estaban absolutamente absorbidos por este ejemplar, pero es en el momento que Hammond se acerca a la cámara para presentarnos Jurassic Park que Spielberg vuelve a hacer un movimiento, pero esta vez es un traveling in a la cara de un Alan que ya no puede hacer más expresiones. Y esta vez sí. Todo este movimiento simboliza introspección, la intensidad emocional de la escena, la preparación de algo que va a ser colosal y, por supuesto, la profundidad de lo que significa esto para Alan, una persona que lleva estudiando los dinosaurios toda su vida y que vive de exponer sus huesos y lo poco que queda de ellos. Este plano, con su movimiento, habla de todos los años de evolución que ha sufrido la Tierra hasta este momento y de cómo de un plumazo se ha podido convertir el eco del pasado en riguroso presente.
es la realidad deshaciéndose ante el Dr. Grant. Y como la composición ahora se mantiene horizontal gracias al movimiento, Spielberg nos da un plano con composición horizontal que muestra a los dinosaurios viviendo en armonía y libremente, como en uno de esos cuadros románticos y paisajistas que buscaban representar la melancolía y nostalgia con los sujetos de espaldas, admirando algo que escapa a su control. Aquí se materializa, pues no hay vacío en el horizonte, sino magia ante los protagonistas y los espectadores. Evidentemente, este plano se ve también intensificado con la orquesta de John Williams, explotando con toda su instrumentación, dando una potencia al plano descomunal, y ahora que los vemos como un colectivo, transformando el tema en un himno, el himno de los dinosaurios. Ellie se acerca a Alan para disfrutar de esta estampa con él y la cámara sigue su descenso para ponerse a su altura. Este es el último detalle que me encanta, pues también tiene su parte de honestidad y humildad ante lo que están contemplando. No lo miran de pie, sino que se agachan a admirarlo, siendo conscientes de su pequeñez ante la naturaleza. Spielberg responde rápidamente con un subjetivo de ambos mostrando solamente a los dinosaurios, dándonos la perspectiva de los protagonistas. Todo para acercarlos, conmovidos por los movimientos. Spielberg decide rematar la escena haciendo que el ambicioso y arrogante Hammond se arrodille con dificultades, poniéndose a la altura de los protagonistas y siendo él también testigo de este milagro, mostrando que, incluso en su megalomanía, es consciente de lo que ha erigido, un poder que escapa a nuestro control. Aquí termina la escena, pero hay algo que siempre me ha llamado la atención de su profundidad temática y emocional. Este es un momento que queda en la memoria por su calidad, sí, pero también por su belleza, y esa belleza contrasta brutalmente con la apertura. La película comienza con un aura de terror y suspense muy marcada, ya no porque sea de noche, también por la forma en la que se sugiere el dinosaurio, su peligrosidad y letalidad. Poco después de ver de lo que es capaz un velociraptor... Tal cual, güey. Si eres alguien nuevo que no sabe de dinosaurios, te quedas en modo de, ¿qué es eso? Es una cría de Rex, güey, o algo así. Y no, es un Velociraptor, pero pues ahí no te dejan. No lo mencionan, ¿verdad que no? encerrado Ya y lo mencionan controlado por la después. fuerza de las armas, se nos muestra a Alan explicando a un niño lo mortíferas que son estas criaturas a través de una garra. Parece un pavo de 2 metros. De hecho, de camino a la escena que analizamos, y con mucha anticipación, podemos ver cómo esa garra de la criatura acompaña a Grant, acechando en muchos planos, resaltándose en el foreground. Todo esto nos enseña que por mucho que queramos, los seres humanos somos mucho más capaces de imaginar lo malo y lo perjudicial que puede ser cualquier cosa por sobre lo bueno que puede traer. Tendemos a quedarnos con lo malo, y esta escena funciona como un contrapunto bestial, no solo de cómo nos obnubilamos y podemos también olvidarnos de lo negativo, sino también por lo neutral que resulta ser la naturaleza. Es uno de los temas más importantes de Jurassic Park y que se desarrolla de forma mucho más superficial y evidente en sus secuelas. La naturaleza puede ser terrorífica, pero también bella. Es un poder tan impresionante y equilibrado que no puede ser controlado. Es por esa misma razón que solo depende de nosotros quedarnos con lo malo o con lo bueno. Y todo este clima es Spielberg gritándonos ¡quédate con lo bueno! Para después decirte todo lo contrario con el T-Rex. Pero eso es lo maravilloso de Jurassic Park. Una muestra de lo que nuestro maravilloso y temible mundo puede engendrar. En fin, esta es una escena magistral y que gracias a sus movimientos, encuadres, música y profundidad narrativa consigue quedarse en nuestra memoria para siempre. Una de las escenas mejor construidas y más icónicas del cine de los 90. Hasta aquí la escena legendaria de hoy. ¿Qué otras escenas legendarias queréis que analice? Dejad todas vuestras propuestas en las respuestas al comentario. Justo vamos a ver otra. Esta es una escena súper pedida y como habéis podido comprobar, aquí os la he traído porque soy un hombre de palabra. No paréis de pedir vuestra escena favorita, que en algún momento seguro que llegará. Sin mucho más que decir, me despido. Un saludo e id en paz. Adiós. Buen video, Ay, disculpen si no hablé mucho, que pues a lo mejor están contentos porque se quejan que porque pauso mucho. Es que estaba metido, güey, en todo lo que decía él, es que mi infancia bonita y gordita. ¿Por qué se murió el cine? Pero en fin, abajo links de Jordi Maquiavelo y vayan a ver el segundo, que ahí ya va a estar probablemente. O al día siguiente de la del T-Rex, pero en fin. Adiós. Chipi, chipi, chapa, chapa,